Ya. Bueno, hasta ayer lo que vimos son las ecuaciones de estado, para recordar un poquito, y las cuatro ecuaciones de estado que van a entrar en la prueba son la ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong y el factor de compresibilidad. Además, les van a pedir en la prueba que ustedes indiquen cuál es el mejor predictor. Básicamente, en la ecuación de Redlich-Kwong y en la ecuación de Van der Waals se utilizan parámetros A y parámetros B, y esos parámetros están o tabulados o bien pueden calcularlos con ecuaciones. Para las ecuaciones de Van der Waals, Redlich-Kwong y también para el factor de compresibilidad, ustedes requieren propiedades críticas, ¿ya? La temperatura y la presión crítica básicamente. Recordarles que acá estas cuatro tablitas que les estoy presentando, ustedes los tienen en el resumen de las tablas que ustedes descargaron a comienzo de semestre. Acá, arriba en la parte izquierda, ustedes tienen los parámetros de Van der Waals, parámetros A y B, tanto en unidades de sistema internacional como en sistema inglés. Acá ustedes tienen los parámetros de Redlich-Kwong, también parámetros A y B, y estos parámetros están en sistema internacional y sistema inglés. Acá ustedes tienen las propiedades críticas que también están en las tablas y también lo tienen el sistema internacional y el sistema inglés. El FT, por si acaso, que no lo he usado, aparece en el curso, es el pie, ¿ok? Y al final de las tablas tienen ustedes la constante universal de los gases. Generalmente ustedes antes de entrar a este curso probablemente usaban el 0,082 litros atmósfera mol Kelvin. Aquí está expresado en distintas unidades y qué unidad yo voy a utilizar es la que dependiendo en qué unidad me pidan la presión. Por ejemplo, si yo les pidiera la presión en PSI, o sea, pueden usar cualquiera, da exactamente lo mismo, pero para hacer menos cálculo, yo aconsejaría utilizar, por ejemplo, el 10,73. Si yo te estoy pidiendo la presión, por ejemplo, en atmósfera y tienen un volumen en litros, yo les diría utilicen esta. Pero si las unidades que les estoy dando son en sistema inglés y les estoy pidiendo la presión, por ejemplo, en atmósfera, debieran usar esta. Insisto, el R, la constante universal de los gases, independiente de la unidad en que ustedes lo utilicen, va a estar correcto. Solo que en algunos casos podría hacer que tengan que realizar más, más, más procedimientos. ¿Ya? Bueno, también recordando un poquito de ayer, aquí están los parámetros A y B de Van der Waals. Recuerden que también podrían haberlos obtenido directamente desde esta tabla, siempre y cuando el ejercicio no les diga, ustedes tienen que calcular los parámetros A y B. ¿Me pueden corroborar si se está grabando, por favor, la clase? Sí, se está grabando. Perfecto. Acá tienen ustedes la ecuación de Redlich-Kwong, tienes el parámetro A y B. Siempre, si ustedes se fijan, cuáles son los parámetros que yo debo, o las variables que yo tengo o las propiedades que yo tengo que ingresar, son la constante universal de los gases, la temperatura y la presión crítica, en ambas, tanto en Van der Waals como en Redlich-Kwong. Lo que tienen que tener ustedes mucho cuidado acá es con las unidades. ¿Ya? Siempre ver, por ejemplo, si ustedes están teniendo una unidad de mol y la necesitan expresar en unidad de masa, ustedes pueden utilizar indistintamente el peso molecular, ya sea multiplicando o dividiendo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Si tienen cualquier duda, ustedes por favor me lo indican para determinar los parámetros A y B. Ayer vimos un poquito de ecuaciones, ¿cierto? Cómo se calculaba la presión y el volumen, perdón, la presión. También vimos cómo se utilizaba el diagrama Z versus presión reducida, el factor de compresibilidad versus la presión reducida. Y hoy día, y bueno, y cuando usábamos Van der Waals y la ecuación de Redlich-Kwong, sacamos directamente los parámetros voy a ir recordando, desde estas tablas que están acá.
¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es calcular el parámetro A y B con la ecuación de Van der Waals y con la ecuación de Redlich-Kwong. Entonces, determina, por ejemplo, los parámetros A y B de la ecuación de Van der Waals para el dióxido de carbono en base másica. ¿Qué significa en base másica? Significa que es por unidad de kilogramos, por ejemplo. Si yo dijera en base molar, sería por unidad de mol o kilomol. ¿Ya? Entonces dice, a partir de sus propiedades críticas, compara con los valores de la tabla. Entonces, nosotros tenemos el A, que viene expresado así, el B así. Desde la tabla que les mostré delante, busco el dióxido de carbono, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo las propiedades críticas y aquí tengo el dióxido de carbono, ¿se fijan? Entonces, de aquí saco la temperatura crítica y saco la presión crítica, que es 7,39 y 304,2. Entonces, aquí tengo el valor de la temperatura crítica y aquí tengo la presión crítica. Eh, ¿Qué valor de R yo voy a utilizar? Como me piden comparar con los valores de la tabla, voy a ver en la tabla cuáles son las unidades que tiene. Fíjese, acá tengo el dióxido de carbono y yo debiera llegar a un valor para A muy parecido a 3,33. ¿Pero en qué unidades? En kilopascal por metro a la sexta por Kelvin elevado a un medio dividido por kilogramo al cuadrado. Por lo tanto, la unidad de presión está en kilopascal. Por lo tanto, yo acá, al elegir un R, para no hacer tanto procedimiento, reinsisto, que ustedes pueden usar cualquiera, pero el problema de esto es que podrían requerir hacer mucho procedimiento y el tiempo ustedes saben que es limitado. Entonces, yo acá, como la presión está en kilopascal, yo voy a utilizar, por ejemplo, esta presión que está acá. ¿Te fijas? 8,314 pascal por metros cúbicos dividido por mol Kelvin. Recordar que si yo arriba pongo una K de kilo y abajo estoy multiplicando por 1. Por lo tanto, esta R es 8,314 kilopascal por metro cúbico dividido por kilomol por Kelvin. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, acá tengo el A y pongo 27 por R al cuadrado. Recordar que aquí el kilopascal me va al cuadrado, el metro a la cúbica me quedaría metro a la sexta, kilomol al cuadrado y Kelvin al cuadrado. Por la temperatura, siempre la temperatura debe estar en Kelvin en una división o en una multiplicación. Ya, yo no podría tener la temperatura en grados Celsius. En todo caso, las propiedades críticas me dan la temperatura en Kelvin. Entonces sería por 304 dividido por este 64 y por la presión crítica, que serían 7.390 kilopascal. Y ahí se nos va, ¿cierto?, un kilopascal de acá arriba, bueno, es que este está al cuadrado, nos quedaría el metro al cubo, al cuadrado es metro a la sexta. Y acá tendría el kilomol al cuadrado. ¿Ok? Y el Kelvin que está al cuadrado acá se va con este Kelvin que también está al cuadrado. Por lo tanto, me queda en esta unidad. Pero ahora lo tengo que transformar a masa. Entonces, el peso molecular del dióxido de carbono, del CO2, es 44 kilogramos partido por kilomol. Como el kilomol está al cuadrado, yo divido por 44 kilogramos partido por kilomol al cuadrado. Y ese kilomol al cuadrado se va con este y me queda en kilopascal por metro a la sexta dividido por kilogramo al cuadrado. Por lo tanto, este vendría siendo nuestro parámetro A obtenido con la ecuación de Van der Waals. ¿Alguna duda hasta ahora? Me van preguntando si tienen alguna. No, Perfecto. Bien, después calculo el parámetro B. El parámetro B de la ecuación de Van der Waals viene dado por este. El R lo mismo, 8,314. La temperatura crítica, 8 y presión crítica. El kilopascal se va con el kilopascal. El Kelvin se va con Kelvin y me quedaría en metros cúbicos partido por kilomol. Este es el resultado. Ahora, si yo divido por el peso molecular, me quedaría en
en metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces, resumiendo, había obtenido el parámetro A 0,1886 en esas unidades y el parámetro B acá. Esos son los resultados obtenidos con la ecuación. Veamos cuán buena es la ecuación. Si ustedes se fijan desde la tabla que yo les había dado de Van der Waals, acá es 0,1883, o sea, es muy, muy parecido. Y aquí es 0,000972, o sea, igual. ¿Se fijan? Por lo tanto, la ecuación está trabajando bastante bien. Ahora, lo hicimos con Van der Waals. Hagámoslo ahora con la ecuación de Redlich-Kwong. Determina los parámetros A y B para el metano en base másica. Base másica, insisto, es dividido por kilogramo, a partir de sus propiedades críticas y compara con los valores de la tabla. Exactamente lo mismo que el ejercicio de Van der Waals. Si yo voy a metano, voy a la tabla, vamos a ir a la tabla, y para el metano es el CH4 es metano, metano, aquí está el metano. Entonces, la temperatura crítica es 191,1, ahí dice temperatura crítica en Kelvin, ¿ya? Y la presión crítica es 4,64 megapascal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2. Bien, y aquí están los valores de la temperatura y la presión crítica. Yo acá, no les dije delante, está en megapascal la presión crítica, pero yo la paso a kilopascal multiplicando por 1000 para después que se me vayan los kilopascal con el de la constante universal de los gases. Entonces, esta es nuestra ecuación. A veces se asustan porque dice elevado a 2,5, pero eso no es problema para ustedes. Entonces sería el parámetro A sería igual a esto por R al cuadrado, 8,314 al cuadrado, por temperatura crítica elevado a 2,5 dividido por la presión crítica. El resultado, ¿en qué me va a quedar? Me va a quedar en kilopascal, fíjense, kilopascal al cuadrado dividido por este kilopascal se va y nos queda un solo kilopascal arriba. Metro al cubo está al cuadrado, por lo tanto me queda metro a la sexta. Y acá yo tengo dividido, ¿cierto? Un Kelvin al cuadrado y aquí tengo un Kelvin elevado a 2,5. Cuando yo tengo Kelvin elevado a 2,5 dividido por Kelvin al cuadrado, es Kelvin elevado a 2,5 menos 2. Y eso es Kelvin elevado a 0,5. Dividido por kilomol al cuadrado. ¿Se fijan? Pero yo, la constante, el parámetro A, como quiero compararlo con el parámetro que está en la tabla de Redlich-Kwong, me devuelvo, y el parámetro de Redlich-Kwong, fíjense, está en kilopascal por metro a la sexta por Kelvin elevado a un medio dividido por kilogramo al cuadrado. Y yo en este momento lo tengo lo mismo, tengo lo de arriba, pero abajo tengo dividido por kilomol al cuadrado. Por lo tanto, aquí está, dividido por kilomol al cuadrado. Por lo tanto, el peso molecular, a ustedes les van a dar el peso molecular en la prueba, es 16 kilogramos partido por kilomol. Por lo tanto, divido por el peso molecular y como este está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. El kilomol al cuadrado se me va con el kilomol al cuadrado y me queda 12,56 en las unidades del parámetro A que está en la tabla de Redlich-Kwong. Y luego calculo ahora el parámetro B, que corresponde al parámetro de covolumen, con esta ecuación. Este es el más simplecito porque no tiene ningún exponente. Por lo tanto, me queda 0,0867 por el R, de nuevo elegimos el mismo. En general, este es el que se utiliza, al menos para el curso, por la temperatura crítica y dividido por la presión crítica. Y esto me da este resultado, pero en la tabla dice metros cúbicos partido por kilogramo, por lo tanto, dividimos por el peso molecular y nos queda el valor en metros cúbicos partido por kilogramo, tal como está en la tabla para yo poder comparar. Entonces, el parámetro A que encontramos para Redlich-Kwong es 12,56 y en la tabla sale el 12,43. O sea, bastante cercano, ¿se fijan?
y el parámetro B es 0,00186 y en la tabla aparece 0,00184. Si ustedes se fijan, tanto para la ecuación de Van der Waals como para la ecuación de Redlich-Kwong, las correlaciones para los parámetros A y B funcionan bastante bien. Hasta ahora, ¿tienen alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, Bueno. profe. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, claves del cálculo de A y B. Este PPT igual se los voy a subir. Ojo, para que no se vayan a asustar. Este PPT tiene la materia de ayer y tiene la materia de hoy día, ¿ya? Ayer les subí la materia de ayer, pero hoy día les voy a subir el completo. Entonces, claves del cálculo de A y B, solo necesitas temperatura crítica, presión crítica y peso molecular. Recordar que el peso molecular, independiente de las unidades en que yo se los dé, ustedes lo pueden utilizar de acuerdo a lo que requieran. Por ejemplo, si yo les digo el peso molecular del dióxido de carbono es 44 libras partido por libramol, es lo mismo que 44 kilogramos partido por kilomol o 44 gramos partido por mol. Lo que cambia son las unidades, pero no cambia el valor, ¿ok? Entonces, y esto está todo en las tablas que les mostré originalmente, excepto el peso molecular, que el peso molecular yo se los doy en la misma prueba. Y si no se los diera, ustedes me lo pueden preguntar. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con los exponentes. En Redlich-Kwong la temperatura crítica está elevada a 2,5 y queda Kelvin elevado a 0,5 porque tenía 2,5 dividido por la temperatura al cuadrado y la diferencia te queda en 0,5. Y en Van der Waals la temperatura crítica va al cuadrado. Y también tienen que tener cuidado de que deben convertir, perdón, la base con el peso molecular, que puede ser una base molar o puede ser una base másica. ¿Ya? Básicamente es eso lo que tienen que tener cuidado. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios resueltos utilizando eh, las ecuaciones que entrarían en la prueba. Como ustedes van a fijarse hoy día, esta materia es muy simple. Se entendieron ya los parámetros A y B y vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, siempre yo les voy a dar datos que les permiten a ustedes calcular el volumen específico, ¿ok? Debería darles como datos iniciales la temperatura y de algún modo el volumen específico. Entonces, en la prueba yo les puedo dar la densidad. Si yo les doy la densidad, ustedes saben que el volumen específico es el inverso de la densidad. Si les doy el volumen total y la masa, ustedes saben por propiedad específica que se define como el volumen, en este caso, o la propiedad total dividida por la masa. Por lo tanto, ustedes dividirían el volumen total por la masa. Si yo les doy la densidad molar, esto es kilomol partido por metros cúbicos, sigue siendo una densidad. Por lo tanto, el volumen específico es el inverso de esa densidad y ustedes pueden utilizar el peso molecular para transformar a la base másica, es decir, a metros cúbicos partido por kilogramo. Y lo otro es que yo les diera los moles y el volumen. Entonces ustedes dicen, propiedad específica molar, el volumen específico molar es volumen total dividido por moles. Y si ustedes lo quieren transformar o no, a lo mejor porque a veces no es ni necesario, lo podrían transformar con el peso molecular. Aquí lo que tienen que tener harto cuidado siempre es de trabajar con las unidades, no al final, sino que a medida que yo voy desarrollando el ejercicio, sí o sí tengo que trabajarlo con las unidades porque si no es muy fácil equivocarse. Esta materia es muy, muy simple, ¿ya? Es mucho más simple de todas las otras materias que hemos visto en la asignatura, pero a veces se equivocan solamente porque no pusieron las unidades progresivamente y lo dejaron para el final y ahí se equivocan, ¿ya? Entonces, no se equivoquen por cosas tan básicas, o sea, ustedes ya entienden esta materia, así es que no debieran tener problemas. Bien, leer las propiedades críticas, ¿cierto? Tomar los parámetros A y B desde las tablas que les dije, o bien a través de correlación, aplicar correctamente los modelos y comparar y concluir
en el caso que yo les pregunto cuál es el mejor predictor. Algo que no les dije ayer es que por qué se utilizan estas ecuaciones de estado es porque la información experimental es finita. Ustedes ven las tablas de vapor que tienen un montón de datos, miles de datos, pero hay espacios que ustedes han tenido que interpolar, estimar, ¿cierto? O predecir a través de interpolación, extrapolación o intrapolación. Eso lo pueden hacer, ¿cierto? Y lo hemos realizado asumiendo que hay una conducta lineal, que los puntos están tan cercanos entre sí, que se comportan, que tienen una conducta lineal. Aquí esto sigue siendo una intra o extrapolación, pero gráfica, ¿ya? En el caso del factor de compresibilidad. Pero las ecuaciones de estado en general se utilizan justamente para predecir esos vacíos, ¿ok? Vamos a ver. Determina la presión de vapor de agua a 400 grados Celsius, cuya densidad es 21,1 kilogramos por metro cúbico, usando todos los parámetros, o sea, todas las ecuaciones de estado, y te pregunto cuál es el mejor predictor. Entonces, recordar siempre que este 400 grados Celsius lo tengo que llevar a temperatura absoluta, es decir, le sumo 273 y me queda 673 Kelvin. La densidad es 21,1, por lo tanto el volumen específico es el inverso de la densidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos? Con gas ideal, el gas ideal es P por V es igual a nRT, donde ese volumen es el volumen total. Pero si yo trabajo ese número de moles, como les explicaba ayer, con la masa y el peso molecular, al final me va a quedar esta expresión. RT dividido por el peso molecular y por volumen específico, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda cómo se llega acá, me avisa y yo se la puedo hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Y esto es igual a densidad por RT dividido por peso molecular. ¿De dónde sale esa densidad? Es el inverso de este volumen, ¿ya? Entonces nos quedaría 1 dividido por densidad. Bien, aplicando, nosotros teníamos R, tenemos T, tenemos el peso molecular y tenemos el volumen específico. O bien yo podría haber aplicado directamente la densidad, el R, el T y el peso molecular. Supongamos que yo no hubiese calculado este volumen específico, utilizo esta densidad directamente. ¿Te fijas? Entonces me quedaría la densidad por el R que saqué desde la tabla, por la temperatura en Kelvin, dividido por el peso molecular del agua. Siempre el peso molecular del agua es 18. Entonces, este kilogramo se me va con el kilogramo. El kilomol se me va con el kilomol. El Kelvin se me va con el Kelvin, el metro cúbico con el metro cúbico y me queda finalmente en kilopascal, lo cual es correcto. La presión tiene que estar en kilopascal. Por lo tanto, la presión me queda 6.559. Acá me... Ah, no, está bien. Y eso lo divido por 1000 y me queda 6, aproximé 6,56 megapascal. Por lo tanto, la presión para el agua bajo estas condiciones, utilizando la ecuación de gas ideal, es 6,56 megapascal. Ahora, yo voy a usar la ecuación de Van der Waals, que viene dada por esto. En realidad es RT dividido por V menos V. Yo ahí le puse el peso molecular solamente porque siempre uno lo requiere utilizar para las unidades. Pero podrían no tenerlo ahí y ustedes se van a dar cuenta cuando hagan el ejercicio que requieren dividir por el peso molecular. ¿Ya? Bien, aquí yo tengo el volumen específico. Yo ya había calculado que era el inverso de la densidad. El R está aquí por la temperatura dividido por el peso molecular, que insisto, ese se van a dar cuenta al final que tienen que usarlo, por el volumen específico menos el V. Este V yo lo saco directamente desde la tabla. Voy para allá. Vamos a ir. Este es Van der Waals. Aquí tenemos la ecuación de Van der Waals y para agua, hasta aquí al final, saco el parámetro A 1,703 y el parámetro B, bueno, en esas unidades, y el parámetro B
0,00169 metros cúbicos kilogramos. Si yo en la prueba les hubiese dicho que tienen que calcular ustedes los parámetros A y B, lo hacen con estas ecuaciones del mismo modo en que lo hicimos acá. ¿Ok? Bien, sigamos con el ejercicio. Entonces, ahí utilicé el parámetro B y aquí está menos, bueno, acá me da esto, hasta el momento esta parte, menos A sobre V al cuadrado me da 758. Por lo tanto, resto estos dos y me da 6042 kilopascal. Se van todas las unidades facilitas acá y eso es 6,04 megapascal. Fíjense que la presión utilizando gas ideal es 6,56 y la ecuación de Van der Waals es 6,04 megapascal. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Sí. Si tienen cualquier duda, Entonces, ustedes dígame. una consulta es con el tema de la diapositiva anterior, que cuando es un gas ideal, sí o sí ocupo la fórmula de gas ideal y no la de Van der Waals y No, sí, la y otra que claro. no recuerdo. Siempre que te piden la ecuación de gas ideal, es la ecuación de gas ideal. Si yo te pido la de Van der Waals, es la de Van der Waals. Y cuando te pido la de factor de compresibilidad, el punto de partida es sí o sí utilizando la ecuación de gas ideal. ¿Ya? Ya, ok. Es como una norma nomás. Ya. La ecuación de Redlich-Kwong es esta y hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí ya no le puse todas las unidades porque era muy medio complicado escribir. Pero lo mismo, el R, el T, las unidades, y se van las unidades como les había explicado recién en el ejercicio anterior, pero acá la presión me queda 5,99. O sea, ya tenemos presión 6,56, 6,04 y 5,99. ¿Ok? Y ahora, este es el que me interesaba pasarle, aquí déjenme bajar los nombres de esta cosa que me molesta. Ya. Acá yo saco, lo primero que tengo que sacar es la temperatura reducida, que es la temperatura, siempre en Kelvin, dividido por la temperatura crítica. Me da 1,04. Y este valor siempre se mantiene porque la temperatura es un dato que te da el ejercicio. La ecuación, perdón, el factor de compresibilidad es un método iterativo que termina cuando ya convergen a un resultado. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué se itera? Es la presión, que es el que me están pidiendo. Por lo tanto, el TR se mantiene, ese se calcula una sola vez. Entonces, la presión de partida, como les decía recién, es la presión de gas ideal. Yo calculo utilizando la ecuación de gas ideal, yo puedo, y digo la presión 1, ¿ya? El J vale 1, esto 6,559 megapascal. Y ahora calculo la PR1, que es la presión reducida, que se calcula como la presión, en este caso 6,559, dividido por la presión crítica, que si ustedes la pueden sacar en el caso del agua, desde la tabla de propiedades críticas, al final, la última fila de la tabla C1 de agua, de vapor, o la última fila de la tabla C2, también de las tablas de vapor. ¿Ok? La presión crítica vale 22,1 megapascal en la tabla de propiedades críticas. Si la saco de la otra es 22,088, que es básicamente lo mismo. Por lo tanto, esta presión reducida a 1 es 0,3. Y veo el Z en la carta. ¿Cómo lo veo? Fíjense acá. Esta línea morada está justo, estoy viendo el gráfico, esta línea morada la hice pasar justo de 0,3. Acá, estas líneas continuas, tenemos TR1 y TR1,05. Esta es una interpolación gráfica y yo tiro esta línea roja con el mejor pulso que pueda, ¿ya? El 1,04 está más cercano al 1,05, por lo tanto tiro una línea, esto es muy visual, ¿ya? No necesariamente todos vamos a obtener el mismo resultado, y ahí se me puso un poco mala la... Pero intersectamos justo acá, ¿ya?
Y este punto corresponde al iterado 1 y miro para allá y corresponde a una presión reducida, perdón, a un factor de compresibilidad de 0,9. La primera Z, el Z0, que es el Z de partida, si yo considero que la presión 1 es la presión de gas ideal, ese Z de partida es 1. Siempre comparo los Z. ¿1 es igual a 0,9? No, son diferentes. Por lo tanto, sigo y paso a la iteración 2. La presión 2 va a ser igual a la presión de gas ideal multiplicado por este Z. O sea, este valor 5,90 es 6,559 multiplicado por 0,90. ¿Ok? Y de nuevo calculo la presión reducida, que sería 5,90 dividido por 22,1 y me da 0,27. Con esto voy al gráfico y digo 0,27, a ver, 22, 24, parece que aquí se me chispoteó, espérense un poquito. Ahí yo puse, está malo ese, déjenme ver si lo puedo mover. Ya, ese está bien, pero el verde, 0,27, 0,22, 24, creo que va por ahí, ¿ya? Mejor haberme equivocado ahí. Y este rojo, supongamos que yo, espérense un poquito, tengo media, ya, ahí lo vamos a subir, ¿ya? Entonces, el verde, fíjense, aquí va a cambiar un poquito, ¿ah? Entonces, déjenme mirarlo con ustedes, ya, tenemos el 0,97, perdón, 0,27, 0,2, 22, 24, 26, todavía está un poquito, ahí sí. Es más difícil hacerlo con esto, es más fácil hacerlo con lo de ustedes, ¿ya? Pero quiero mostrarles el procedimiento. Ya, entonces, fíjate, ahora sí, 0,20, 22, 24, 26, este es 28, por lo tanto el 0,27 queda al medio, y lo intersecto con la línea roja, y eso me da 0,92, ¿ya? Para no hacer los cálculos de nuevo, voy a hacer un poquito de magia. ¿Ya? Y lo vamos a bajar un poquito pero esa magia ustedes no la hagan en la prueba. Ya, vamos a hacer un poquito de magia nomás ahí. Y me va a quedar justo para no cambiar nomás. En los otros ejercicios los vamos a ir haciendo a mano. Y acá me daría justo 0,91. Es que da 0,91, lo había hecho a mano. Me da 0,91. Comparo este 0,91 con el 0,90 de arriba y son diferentes. Al ser diferentes, ¿son iguales? No. Significa que tengo que seguir iterando y paso a la iteración 3. ¿Cuánto vale la presión 3? Va a ser igual a la presión de gas ideal de nuevo multiplicado por el último Z que es 0,91. Y eso me da 5,97. Este 5,97 es la presión 3 y quiero sacar el PR3. Por lo tanto, va a ser P3 dividido por presión crítica. 5,97 dividido por 22,1 da 0,27. Al ser iguales, obviamente que voy a volver a hacer la misma línea verde, lo intersecto con el rojo y me da 0,91. Y ahora digo yo, ¿son estos dos iguales? Sí, por lo tanto ya convergió a un resultado y yo digo que el Z vale 0,91. ¿Y cuánto vale la presión utilizando el factor de compresibilidad? La última que ustedes obtuvieron, que es 5,97 megapascal. ¿Dudas, chicos? Chicas. ¿Se entendió? Sí, Sí, perfecto. Ahora hemos calculado, fíjense, 5,97 con factor de compresibilidad. Con ideal
6,56 y con Van der Waals 6,04 y con Redlich-Kwon 5,99. ¿Cuál será el mejor método? ¿Cuál será el mejor predictor, según ustedes? ¿O qué hay que hacer? Hay que compararlo con el de experimental. Muy bien, hay que compararlo con el valor de la tabla. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Me voy con los datos de la tabla, ¿ya? Que tenía, no lo anoté acá, déjame ver, en el ejercicio. Tengo una temperatura, déjame anotar, porque si no me voy a olvidar, de 400 grados Celsius y tengo un volumen de 0,0474 metros cúbicos kilómetros, ¿ya? Me voy a la tabla de vapor, déjame ver si tengo mi tabla de vapor, acá está, y veo a 400 grados Celsius, yo sé que está en la zona de vapor sobrecalentado, ¿por qué? Porque la temperatura es mayor que la temperatura crítica, ¿cierto? Entonces, voy a buscar a 0,0474, 0,0, no sé si ustedes están con sus tablas, pero ya, está aproximadamente a 6 a 6 megapascal. El valor del volumen es 0,04.739, que si lo hubiese puesto sin aproximar el mismo valor. Por lo tanto, la presión real, déjame poner acá para que les quede después anotadito cuando ustedes estudien. Entonces, la presión experimental es igual a 6 megapascal, ¿ya? Eh, Desde tablas de vapor a 400 grados Celsius y no, no me gustó eso. Dame un segundo, ¿ah? 400 grados Celsius y V igual 0,0474 metros cúbicos partido por kilogramo. Perfecto. Después que yo hago eso, tengo que calcular los errores. Existen dos errores. Está pascales con mayúscula. Está el error, que es el que yo uso, relativo, que es igual eh, al absoluto de la presión predicha menos la presión experimental multiplicado por 100 y dividido por la presión experimental. ¿Ok? Es el que yo utilizo. Entonces, en este caso, el gas ideal tendríamos, déjenme calcular con mi, no tengo calculadora en la casa, vamos a calcular. Entonces sería, el de gas ideal sería 0,56 dividido por 6, 9,3%, ¿ya? De error. La de Van der Waals sería 0,04 dividido por 6, muy chiquitito, 0,67%. Y el otro sería 6 menos 5,98 dividido por 6, 0,33%. Y el último, que serían 5,97 menos 6 dividido por 6. 5,97, no, está mal. 5,97 menos 6 dividido por 6, 1,67, ¿ya? Por lo tanto, esa es la forma. Por lo tanto, el mejor predictor en este caso es este, ¿ya? Y lo vamos a poner con, con color verde. Ese sería el mejor predictor. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ahí lo había puesto ya. ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Sigamos con otro ejercicio.
Calcula la presión del gas etano a 500 grados Celsius, cuya densidad molar es 0,4 kilomol metros cúbicos, usando gas ideal, Van der Waals y factor de compresibilidad. Fíjense, aquí hay dos diferencias con el ejercicio anterior. Primero, que recién yo les daba el agua. Ahora ya no les doy agua, les estoy dando etano. Por lo tanto, si me están dando etano, yo tengo que utilizar las propiedades del etano, no puedo usar la propiedad del agua. Entonces, siempre tienen que estar como muy concentrados en la prueba y concentradas y ver si les están le están pidiendo de agua o de otra sustancia. Y la densidad, es el cambio también que hay con el ejercicio anterior, recién era una densidad másica, ahora te están dando una densidad molar, ¿ok? Entonces pongo mis resultados, perdón, mis datos, 500 grados Celsius, siempre el primer paso es cambiarlo a Kelvin si es que no está en Kelvin, tengo la densidad molar, y esto es lo mismo, el volumen específico molar, es 1 dividido por la densidad molar y me queda, a diferencia de recién, ahora me queda en metros cúbicos partido por kilomol. Fíjate qué fácil es esto, cuando recién yo podría haber pensado que era más difícil. Fíjate que acá hay algo que se me traspapeló. Déjenme arreglar que no me gustan los PPT. Ahí están las unidades. Deme un segundo. No, no puedo. No puedo bajarlo. Lo voy a achicar un poquito. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, yo acá calculo la presión, que sería el R por T dividido por V. Fíjense que el volumen lo dejé en kilomol, no me hice problema, no lo transformé a masa. ¿Por qué? Que era lo que les decía a comienzo de la clase, porque la constante universal está por unidad de kilomol. Por lo tanto, si yo trabajo esto con kilomol, no necesito usar el peso molecular. A diferencia de recién cuando yo en la fórmula les había puesto el peso molecular por el volumen específico. Ese es el volumen específico másico, es decir, metros cúbicos partido por kilogramo. Este, cuando sale con una M chiquitita, es un volumen específico molar, es decir, en metros cúbicos partido por kilomol. ¿Ok? Por lo tanto, la presión me da directa con la ecuación de gas ideal, ni siquiera tuve que usar el peso molecular. Ahora con Van der Waals hago lo mismo. Acá, como yo tenía esto en moles, ¿ya? Bueno, acá calculo el parámetro A y el parámetro B. O bien lo podría haber sacado de la tabla, pero a veces podría ser que el parámetro no esté en la tabla. Y en ese caso sí o sí tengo que calcularlo, ¿ok? Como en este caso lo calculé, calculo la presión de Van der Waals, ya ustedes saben lo de las unidades, así es que no hay problema y me da una presión de 2,55. Fíjense, con la ecuación de gas ideal me dio 2,57, con la ecuación de Van der Waals me da 2,55. Ahora vamos a calcularlo con el factor de compresibilidad con la ayuda de ustedes. Veamos. Tenemos la temperatura reducida me da 2,53 y la presión reducida inicial, como yo ya calculé la presión de gas ideal, ¿cierto? La presión de gas ideal es la presión 1, que es 2,57. Y si ese 2,57 megapascal lo divido por la presión crítica, me va a dar 0,53. Por lo tanto, al gráfico yo voy, fíjense, 0,53, lo voy a poner acá, ¿ya? Luego, el 0,53. La temperatura reducida vale 2,53. Voy a tratar de dibujar lo más bonito posible. ¿Cuánto es? 2,53. Fíjate que acá arriba está el 2 y el 3. Esta es una temperatura muy alta. Y lo vamos a cambiar a color rojo para que se vea más. Perdón, a rojo para que se vea más. Y
lo vamos a hacer un poquito más vistoso. Se ve menos, espérense, mucho, un poquito menos. Ya. Fíjense que hasta ahí, ¿yo qué hice? Acá está el 2 de la temperatura reducida y ahí está el 3. Por lo tanto, tiré una línea de tendencia más o menos al medio de ellos, ¿ok? Y la intersecto con esta verde, que es la presión reducida, 0,52, y este 0,54, el 0,53 está al medio. Y ahora voy a leer el valor del Z. Y el Z, el factor de compresibilidad, fíjense que el mouse se muere, ¿ya? El factor de compresibilidad me da 1 justo y lo pongo ahí. ¿Converge? Todavía no lo sé. Entonces digo, me paso al próximo, pero como el Z vale 1, la presión de gas ideal valía 2,57, lo multiplico y me da 2,57. Y obvio que la presión reducida me va a dar de nuevo 0,53 y por lo tanto acá sí me converge inmediatamente. Esto generalmente ocurre a temperaturas altas en que el gas se comporta como ideal y converge. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Si tienen cualquier duda, por favor, me avisan. Ya. Después, ¿qué tenemos? Gas ideal 2,57, Van der Waals 2,55 y factor de compresibilidad 2,57. ¿Cuál es el mejor predictor? Aquí no se puede saber, porque yo no tengo, si yo tuviera una tabla con los datos experimentales, podría saber. Pero si ustedes se fijan, el factor de compresibilidad convergió muy rápido, o sea, ¿qué significaba? Que el gas se comportaba como un gas ideal. Al comportarse como un gas ideal, yo diría que que todas las ecuaciones predicen bastante bien, y lo cual se nota porque todas convergen a un valor. No siempre es así, podrían converger a un mismo valor y estar todas mal, ¿ya? Pero en este caso, el valor convergió porque estaba a temperaturas muy altas. Sigamos. Bueno, ahí hay algunos consejos que les dejo. ¿Ya? Calcular con el volumen, ¿cierto? O sea, calcular primero el volumen, cuidado con las unidades y el mejor modelo siempre depende del estado. Por ejemplo, ahí les puse los resultados. Veamos por último dos dudas primero, chicas, chicos. ¿Cómo van? ¿Van bien o no? Bien, ¿Bien? sí. Ya, perfecto. Sigamos entonces 2 ejercicios más con el método iterativo del factor de Z. Esta es la última clase de esta materia. Bueno, ahí de nuevo les puse para que, yo sé que esta es materia nueva, entonces de decirla tantas veces, ustedes la van a poder meter en su conocimiento. Tenemos un punto de partida que siempre es la presión de gas ideal, no es otra, que si está en base másica es RT dividido por peso molecular y por el volumen específico. Si está en base molar, el volumen sería RT dividido por V nomás, ¿ya? Y partimos como para un gas ideal, el Z1 vale 1 y calculo TR. Ese TR se mantiene constante. Leemos en Z, la carta, leemos Z en la carta, en esta carta, y con PRJ, PR1, PR2, PR3, etcétera, se lee, y con la temperatura reducida, se lee el Z siguiente. Y después se calcula la nueva presión, y aquí es donde se equivocan, porque ponen siempre la presión que voy iterando. No, esta presión siempre es la presión ideal. La que va cambiando es el Z, ¿ok? Ese va cambiando progresivamente. Y cuando converja, o sea, más que convergencia, cuando los dos últimos valores de Z sean iguales, significa que yo terminé. Veamos, otro ejercicio. 50 moles de vapor de agua ocupan un volumen de 15 litros a 400 grados Celsius. Determina la presión usando gas ideal y el factor de compresibilidad iterativo o por tanteo. ¿Cuál es el mejor predictor? ¿Ya? Entonces, acá tengo 15 litros y tengo moles. Por lo tanto, yo sé que el volumen específico es 15 litros dividido por 50 moles. Ahora que yo después convierta esos litros a metros cúbicos y los moles a kilogramos,
ya es resorte, ¿cierto? Simple, porque yo sé que la masa es el peso molecular multiplicado por el número de moles. Por lo tanto, ya la masa vendría siendo los 18 gramos partido por mol por 50, y eso te da 900 gramos o 0,9 kilogramos. Por lo tanto, el volumen específico, ya el 15 litros es 0,015 metros cúbicos, porque 1000 litros es un metro cúbico, y por lo tanto me quedaría el volumen específico 0,01667 metros cúbicos partido por kilogramo. Tengo la temperatura que es 673 y me voy. Calculo la presión de gas ideal, ¿ya? Y esa presión me da 18,65. Si yo me equivoco en el cálculo de la presión de gas ideal, tengo todo el ejercicio después malo, porque todas las iteraciones les van a salir horribles, ¿ya? Entonces tenga mucho cuidado al calcular la presión de gas ideal, de no equivocarse con la calculadora. Entonces parto con la presión de gas ideal y obviamente que como es ideal, parto con un Z1 igual 1, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo igual que el de recién. Tengo la temperatura reducida, que es 1,04, y tengo la presión reducida a 1, que es 0,844. Vamos a poner este en 0,844, 0,82, 0,80, por ahí, ¿ya? Y ahora voy a dibujar, denme un segundito, y a rezar para que me salga bien el pulso. 1,04. El 1,04 es muy bajito. Acá está el 1 y acá está el 1,05. Es muy bajito por ahí. Se me tiró un poquito para... Bueno, se comprende. Yo después los comprendo a ustedes en la prueba también. Ya. Entonces, vamos a hacer eso. Y vamos a, con este, yo intersecto, lo vamos a hacer calzar con los resultados que obtuve ayer. Bueno, va a calzar igual. Y acá intersecto, fíjense. Entonces, tenía 0,82, 0,84, bueno, está casi en 0,85, intersecto con este y tiro para allá. Y me da 0,60, 62, 64. Vamos a correrlo un poquito. Vamos a hacerle trampa. Además que este está un poquito corrido. Ahí, justo. ¿Ya? Entonces me da 0,68. ¿Ok? 0,68. Después, ¿qué digo yo? La presión 2 va a ser este Z 0,68 por la presión de gas ideal, me da 12,68. El 12,68 dividido por los 22,1, que es la presión crítica, me da 0,574. El 0,57, veamos, 0,57, 0,52, 54, 56, va por acá. ¿Ya? Lo vamos a pintar de otro color, ¿ya? Y ese lo vamos a intersectar con la línea roja, porque la línea roja no cambia. Dígame, Una consulta, ¿cómo sabe que no converge en la primera? Esa duda tengo. te lo digo al tiro, dame un segundo. Porque voy comparando este, porque el Z0, o sea, la iteración cero, como estoy asumiendo que es un gas ideal, el Z1 vale 1. El Ujú. primero lo comparo con este 0,60. Recién me salió 1, pero después lo verifiqué, ¿ya? Pero el primero Z0, como es un gas ideal, el Z0 vale 1, ¿ya? Ya. ¿Entendiste, no? Como parte con que tu iteración 1, la presión se comporta como un gas ideal, acuérdate que esta es la ecuación del factor de compresibilidad, ¿ya? La ecuación de gas ideal es PV, P por V es igual a RT. Por lo tanto, para un gas ideal, ¿cuánto vale el Z? 1. Porque para que esto sea PV igual a RT significa que el Z debiera valer 1.
como yo estoy asumiendo que esta presión corresponde a la presión de gas ideal, el Z vale 1. Siempre, si quieres lo ponemos acá, lo ponemos al tiro, ¿no? Siempre tú partes con tu Z inicial. Vamos a... Ay, Z0, quedó muy raro el Z0. Z0 es igual a 1. ¿Ya? Siempre compara el primero con 1. Si son iguales, terminaste. Era un gas ideal, perfecto. ¿Entendido? Sí, ¿Entendiste? claro. Ya. Entonces acá, en el segundo es 0,574. Mm, más o menos, ¿cierto? Y fíjate, 0,574 con el rojo te dan 0,8, 0,80. Comparo estos dos. Recién comparaste este 0,68 con 1, ¿ya? Siempre compáralo con 1. Ahora comparas estos dos, son diferentes. Por lo tanto, calculo el tercero. ¿Cómo calculo este? 0,8 por 18,65, ¿ya? Y te da 14,92. Sigamos. El 14,92, la presión reducida es 0,675. Hacemos ese. Control C, control V, 0,675, 62, este es 0,68 por ahí. Un poquito menos, ahí. Y lo voy a pintar de otro color. Dame un segundo. Lo vamos a pintar de color amarillo. ¿Se ve el amarillo, no? ¿Se ve el amarillo? Sí. Ya. Y este lo vamos a control C, control V. Los colores son cuando yo voy iterando, ¿ya? Ahí está el amarillo. Te intenta. Está buena esta clase en hacerla en online porque me permite dibujarles mejor a ustedes y pues esta materia a veces no la entienden. Entonces, si tú te fijas, voy a poner en grande, ahora la intersección del rojo con el amarillo me da 72, 74, 0,76 y pongo el 0,76 y lo comparo con el 0,80. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, este 0,76 lo multiplico por 18,65, me da 14,17. Esta presión dividido por 22,1 me da 0,641. Y me voy al gráfico, que ahora me voy al 0,641. 62, 64,1. Está justo ahí. Y lo vamos a cambiar de color. Lo vamos a hacer de color celeste. ¿Ya? Y ahora si tú te fijas, ya empieza, ¿cuál era? El celeste. El celeste ya empieza a converger. Entonces, si tú te fijas, ya esta línea celeste está en 0,77, 0,78. ¿Ya? Yo le puse 0,77, lo multiplico por 14,92, perdón, ven, me estoy equivocando, por 18,65 y me da 14,36. Este 14,36 lo divido por 22,1 y me da 0,65. Si yo me meto acá, me va a dar un valor muy cercano a la línea turquesa. Por lo tanto, me va a dar un valor de nuevo del Z de 0,77 y ahí yo puedo decir, ya, convergió, porque dos son iguales, y por lo tanto, mi presión, utilizando el factor de compresibilidad, es 14,36. Fíjense en la diferencia. Con gas ideal daba 18,65 y con el factor de compresibilidad da 14,36. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es el mejor? Voy a datos experimentales y en este caso habría que, ¿qué temperatura teníamos? Habría que hacer una interpolación, ¿ya? Y en la interpolación, que es una interpolación doble, da 14,35 el valor experimental. Por lo tanto, el más cercano es el factor de compresibilidad. ¿Entendido? Bien. Les había pedido que sacaran su nombre, no se pongan con nombre mejor. Sigamos. Y el último, tenemos el ejercicio 2. Te dan los moles, 29 litros, temperatura, haces lo mismo, calculas el volumen específico, calculas la presión de gas ideal utilizando esta fórmula, ¿verdad? Y me da 19,87 y luego me voy acá. Y acá, me había dejado hecha las rayitas para no ocupar tanto tiempo, tenemos la presión, la temperatura reducida es 1,07, dibujo. Dibujo. ¿Cuánto es? 1,07, 1,05, 1,10. A ustedes les debería salir mucho mejor, obviamente. Bueno, pero en todo caso está saliendo bonito. Bueno, ahí ya se me puso borrachita la línea. Ya, ahí se puso borrachita la línea. La vamos a dejar ahí, ¿ya? Y la temperatura reducida, perdón, la presión reducida es 0,89, casi 0,9. Ahí está. Está medio chueco el gráfico también, ¿ah? Si ustedes se fijan, no está muy... O la línea que dice yo, no sé. No, está medio chueco, ¿ya? Ahí, y después intersectamos, ya. Y aquí intersectamos y leemos 0,69. ¿Te fijas? 0,69 lo ponemos, este Z se multiplica, y este 0,69, para atender a la pregunta que me hicieron recién, lo comparo con el Z1 que vale 1, son diferentes. Por lo tanto, sigo iterando. Esta presión nueva va a ser 0,69 por 19,87, te da 13,71, y la presión reducida, que es este, dividido por 22,1, te da 0,62. Entonces, vamos para acá, 0,62, estamos por ahí, vamos a cambiarle el colorcito, le vamos a poner color, me gustó el turquesa, y hacemos para allá, muy bien. Lo intersectamos ahí y lo hacemos turquesita. Y ustedes se fijan cuánto vale 0,80. Ahí se pone medio, ahí está, turuleco. Ahí da 0,80, pongo el Z 0,80. ¿Son iguales estos dos? Son diferentes. Este 0,8 lo multiplico por esto, 15,89, y me da 0,72 la presión reducida. Control C, 0,72, se me va devolviendo, ¿se fijan? Se va devolviendo. Y este lo cambiamos de colorcito, moradito, está bonito. Y hacemos el moradito con el rojo. Perfecto. ¿Ya? Moradito. De ahí ustedes leen 0,78. Medio forzado quedó si el 0,78. En realidad
si lo quisiera hacer de nuevo, este daría ahí, ¿ah? Y hubiese terminado. En realidad me da como 0,77, no me da 0,78. 0,77, le voy a cambiar este. Vamos a hacer un cambio acá y vamos a borrar, eh, eliminar la fila, ya para no ser trampa. Entonces, si ustedes se fijan, comparo estos dos últimos y este me salió correcto, por lo tanto, el valor de la presión que yo tendría utilizando el factor de compresibilidad es 15,30. Entonces, el valor sería 0,77 y el valor de la presión sería 15,30. ¿Ok? Bien. Entonces acá tendríamos 15,30. Acá sería un poquito más, no sé cuánto. Voy a poner aproximadamente un 28%. Entonces, si ustedes se fijan, este está medio, este hay que corroborarlo, pero el valor del factor de compresibilidad, la presión con factor de compresibilidad, nos queda mejor. Perdón, acá hay un 15, ¿cuánto da? 15,3. 15,3. 15,30. Ahí sí. ¿Ya? Eso es. Entonces, bueno, y ahí les puse de nuevo lo que les había hecho. Chiquillos, chicas, dudas, dudas con la materia. Eh, Ninguna, en mi ¿Ninguna? caso. Ya, perfecto. Por favor, déjenme parar la grabación.